Hace unos días, reflexionando sobre una idea que ha marcado profundamente el pensamiento de la Iglesia en América Latina, volvía a hacer mi propia reflexión sobre el pobre como un lugar de la presencia teológica de Dios. Un lugar para encontrarnos con Dios, un lugar para hacer ese diálogo necesario en nuestra vida. Y no dejaba de golpearme el corazón la sola idea de que en este tiempo que vivimos, el pobre lo hemos dejado como una reflexión imposible, lejana y sin rostro. Esto es fruto del individualismo que vivimos como sociedad. Los pobres son anónimos y de tal manera me importa vivir yo cómodamente, sin siquiera preguntarme cómo viven los demás. En este tiempo que como católicos celebramos toda clase de ceremonias alrededor de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, me duele el pensar que el verdadero Calvario donde Cristo muere no está en las calles de nuestras parroquias, sino en cada hombre y mujer que hoy vive condenado y excluido por una sociedad donde impera la fuerza del más poderoso, la lógica del mercado que busca enriquecer a unos pocos a costa de la miseria de la mayoría. El Calvario es una situación de injusticia. El Calvario es una situación de injusticia, y esto lo vemos porque hoy, como desde hace mucho tiempo, nuestra propia gente, trabajadores, obreros y sobre todo campesinos, sufren su propio Calvario. Y los católicos, los que nos decimos seguidores del mártir del Gólgota, estamos tan ocupados en demostrar lo creyentes que somos, cargando cruces, velas, hábitos de penitencia, galones y galones de agua bendita, disfrutando el espectáculo que se procesiona delante de nuestros ojos, y nos olvidamos del dolor y de la muerte que experimentan aquellos que sí son nuestros hermanos. Y me refiero a los campesinos. Porque ¿por qué a un campesino se le niega el derecho a vivir en su cultura? ¿Por qué nos negamos a reconocer los valores que han guiado y sostenido sus vidas, aun cuando nuestros gobernantes sucesivos se han olvidado de ellos, y nosotros mismos tantas veces también? Hoy son verdaderos héroes que han aprendido a convivir con el medio hostil que les ha quedado, porque la expoliación y el robo no se ha detenido. En un momento de crisis como el que estamos viviendo a nivel nacional, vuelvo a hacerme preguntas en las que no encuentro respuesta en aquellos que dicen que saben lo que están haciendo. Después de años de afectación, mala planificación, endeudamiento, robo y malversación de los recursos del Estado, el único culpable parece ser el pobre ciudadano, que no tiene planilla y que representa, como dijo alguno, un pequeño grupo de 5 gatos. Pues es a este pequeño grupo al que le toca el sacrificio con leyes impuestas, proyectos que son una verdadera aberración a los intereses del Estado y a la historia de la lucha soberana y de la vida, de un modo particular, de cada panameño y panameña. Es a este grupo al que se le coarta el derecho a disentir, y esto se ha convertido actualmente, pareciera, en un delito. Y esto es un ataque grave a la democracia débil en la que vivimos. Hoy nuestro país necesita que seamos capaces de dialogar,
pero este diálogo no solo es posible pero este diálogo solo es posible cuando ambas partes buscan el camino de la justicia y del bien común. Y para que esto se dé es necesario que haya confianza, la cual ha ido desapareciendo de la conciencia de los ciudadanos tras las fallidas promesas continuas de mejoras que nunca llegaron, porque muchas veces da la impresión que los que aparecen como autoridades en realidad no son los que detentan el poder, y esto genera más desconfianza. Donde yo crecí, los hombres y las mujeres trabajaban duro la tierra, de sol a sol, con muchas limitaciones, como lo hacen muchos colonenses de la ciudad y del campo, de la costa. Con muchas limitaciones, pero con dignidad, amor al trabajo y a la familia. El mayor orgullo consistía en comerse el fruto de tu trabajo. Nunca fue cercana la realidad de un canal, porque los campesinos estamos hechos de trabajo duro, no de canal. Nunca esperamos un beneficio que nunca llegó a ser realmente el motor que generara desarrollo y equidad. Sabíamos hacer las cosas y no éramos carga para nadie. Como pastor de esta iglesia me siento impotente, pero no dejo de creer en la lucha por establecer la justicia y la equidad. Algunos le llaman a esto comunismo. Tal vez tendría yo que ir buscando espacio en Nicaragua, Venezuela o Cuba por esto que estoy diciendo, pero corro el riesgo. Yo a esto le llamo reino de Dios. Le llamo reino de Dios y lo aprendí del Evangelio y de la doctrina social de la iglesia, cosa que algunos de nuestros líderes, que se llaman católicos, deberían conocer. Porque en los confesionarios ya no se oye decir he robado, he matado, porque simplemente me excuso diciendo o pensando que lo que he hecho es buscar una vida mejor. Y desde el criterio individualista y pragmático de que el fin justifica los medios, el juega vivo y el expolio del hermano no duelen en la conciencia del creyente, pues los que hoy y ayer traicionan los más principales valores cristianos son los que luego estarán también en la fila a comulgar. Como pastor me duele ver cómo mis hermanos, cuyos nombres conozco su familia, su tierra, sus dolores, sus alegrías, su trabajo de todos los días. Sí, mi hermano, tu hermano, de manos duras que aman su tierra, que aman lo que son. Sí, me duele que como iglesia no tengamos el suficiente valor para elegirlos, a pesar de que eso pueda crispar relaciones de beneficio con aquellos que asisten a las iglesias de sillas suaves, con aire acondicionado y homilías licuadas que no hagan sentir mal a nadie. Me duele verlos cómo son condenados a morir, obligados a sacrificar todo lo que son y lo que tienen cuando nunca recibieron nada, porque ser cholo, campesino o negro en esta provincia, para algunos eso es nada. No son vistos como verdaderos sujetos de derecho o simplemente como personas. Duele cuando uno de nuestros hermanos colonenses, negro, busca trabajo y no se lo dan por ser cédula 3. No hay verdadera equidad en las oportunidades
para los campesinos y afrodescendientes. ¿Cómo quieren que progresemos si no nos tratan con justicia? A ellos, a los campesinos, se les prohíbe vivir su cultura. Se les dice que no tengan muchos hijos, porque la mujer que tiene hijos es una bruta. No entienden nada. Se les prohíbe tener una buena educación o una salud digna. Ciertamente son Cristo condenados a padecer por un pecado que no cometieron. Y entro en dos detalles. De un lado tenemos la amenaza de un embalse con el que se quiere resolver el problema de la escasez de agua. Pero ¿cómo quieren que se dialogue sobre el proyecto si este está en marcha? Cuando no se ha presentado un estudio de impacto ambiental y no se han hecho los estudios o se han publicado los estudios de otras alternativas como el lago Bayano. ¿Acaso el costo humano de este proyecto ha dejado de ser significativo? Pareciera que es el menos importante y se ha convertido el daño humano en un daño colateral. El proyecto va y a nosotros nos convocan solo para decirnos cómo avanzan, pero en ningún modo hay capacidad para pensar o escuchar las otras alternativas. El proyecto, pregunto, ¿cuántas cuencas al final afectará? Pues una vez que se den cuenta y los ingenieros bien pagados de que el río Indio se seca precisamente en verano cuando más se necesita el agua, luego ¿quién sigue? Miguel de la Borda y después Pocle del Norte, sus afluentes. ¿Dónde acabará la voracidad? ¿Dónde acabará el expolio de nuestro más principal recurso, nuestra naturaleza, nuestros ríos? Mariana. Eso fue en su momento el proyecto original que la lucha del pueblo derogó hace más de 10 años. Porque el afán de la Autoridad del Canal de Panamá, pregunto, ¿por qué el afán de la ACP de reunirse con los obispos solo para presentar lo que hacen, pero sin diálogo convincente? ¿Quieren convencer a la iglesia o quieren que la iglesia no sea acompañante de la lucha campesina por sus derechos? ¿Por qué se justifica un proyecto de tal magnitud cuando el sistema hídrico de la región, hablemos del IDAN, las tuberías, las potabilizadoras, los tanques rotos, cuando el sistema hídrico de distribución del agua no funciona y se pierde cerca del 50% del agua procesada en las potabilizadoras? Porque ha aumentado la llegada de compradores de tierras en la cuenca del río Indio, muchos de ellos que ya vienen incluso con títulos de propiedad, porque se piensa que los afectados serán solo los que tendrán que reubicarse y no se tiene en cuenta los que quedarán río abajo sin el afluente necesario para el desarrollo de sus actividades. Por eso no veo frutos en los diálogos. Siento, como un sacerdote me expresó, que nos faltan el respeto, pues no hay verdadera posibilidad de responder a las preguntas. Por otro lado, un proyecto minero que de un reglazo ha sido reactivado. Esto es más triste.
Cómo después de un mes de manifestaciones que inundaron el país, se dice que no eran más que 4 gatos los que se oponían a la minera en contra del proyecto, con una sentencia de inconstitucionalidad a un contrato que fue aprobado por unos que no lo leyeron. Ahora se ve que dicho proyecto es, y se dice, es la salvación de la economía. Pero ¿por qué la economía está mal? Nuevamente los pobres tienen que pagar el pato. Nuevamente el pueblo tiene que pagar el muerto. Porque el dinero que se debió haber usado con honestidad para pagar la deuda, para generar el crédito y el desarrollo y las infraestructuras necesarias para el desarrollo, no se sabe dónde quedaron. Pero los panameños sospechamos. ¿Cómo entonces pretender que con semejante historial se busque hoy una ley de amnistía a aquellos que cometieron delitos civiles? No son perseguidos políticos, robaron. Y si no es así, que lo demuestren. Pero una ley de amnistía es institucionalizar la impunidad en este país. Donde mal no sería saber quiénes son los verdaderos accionistas del proyecto minero, de los cuales uno es la compañía que actualmente está procediendo a comprar los puertos de Hutchinson en Colón y en Panamá. Esto no se entiende. Tendrían que explicárnoslo. Recuerden que yo soy cura, no economista, pero da que pensar. ¿Quiénes son los accionistas panameños? Porque se generan muchas preguntas al defender algo que ya el pueblo dijo que no lo quería. Pensemos, si se reactiva la mina de Coclecito, también tendrán que reactivarse las concesiones mineras en el resto del país. Y eso es mucha cosa. Pero todavía dicen los campesinos que aparecen peces muertos, aumento de cáncer, niños enfermos y el peligro de una fosa llena de químicos. Y ahí está todavía lo de Petaquilla Gold, que nadie se ha preocupado. Y ahí están las fosas de agua contaminada de Petaquilla Gold, los años que eso lleva allí. Y ese que es el pequeño problema no lo han solucionado. Ahí está Petaquilla Gold. Aquí la iglesia aparece como la mala, contraria al desarrollo, pero debo ser testigo de lo que la iglesia enseña. Por eso le recomiendo a los católicos que lean las encíclicas del Papa Francisco, Laudato Si y Laudato Deo. Porque si no creen en lo que la iglesia enseña, ¿por qué comulgan? Si su corazón duda de las enseñanzas de la iglesia. Todo esto, hermanos, hermanas, el llamado es a creer en la vida. Pero creer en la vida significa defender la vida. No podemos quedarnos solo como meros espectadores del poder de la muerte que acecha a todos,
destruye nuestras esperanzas y nos divide. Somos un país dividido y actualmente herido en lo más profundo de su soberanía. 100 años de lucha soberana se han cancelado de un plumazo. Vidas entregadas, un país que ahora es intervenido. Esto es muy delicado y los panameños debimos haber sido consultados. Eso es democracia. Eso es democracia. Ojalá que el Señor derrame su gracia sobre nuestros gobernantes, sobre los líderes sociales y sobre todo cada uno de nosotros, para que podamos ser vigilantes de la paz y de la justicia. Que promovamos el diálogo sincero, buscando el bien de todos, y que realmente este país tan bendecido de Dios pueda ser un país en el que podamos vivir en paz, no secuestrados ni con miedo. Que cada panameño y panameña pueda ver a sus hijos crecer en libertad, que pueda ver a sus hijos crecer sanos, ilusionados por la vida, lejos del mal. Hay tanto por hacer y todos somos importantes en este gran trabajo que necesita nuestro querido Panamá. Que también Panamá resucite, que también Panamá vuelva a la vida en abundancia para todos los panameños y panameñas. Gracias.